con la excusa del valencianismo, pues los valencianos nos hemos estado peleando entre nosotros, desatendiendo las cuestiones principales. En una ocasión, un valencianista histórico me dijo: Nacho, ¿sabes cuándo puedes encontrar a un valencianista? Digo, ¿cuándo? Dice, si lo encuentras discutiendo con otro valencianista. Es decir, dos valencianistas son valencianistas si discuten entre sí. Usted no se preocupe, si lo habla más o menos bien o lo habla de una manera ortodoxa, de una manera arreglada, pero usted hable valenciano. Oye, el que yo diga que todo el mundo debería hablar valenciano es una cosa buena. No, usted no hable tanto sobre... esa frase me gusta. En definitiva, hay que hablar menos del valenciano y hablar más en valenciano. Lo important no és tant parlar del valencià, sinó com parlar en valencià. Per això no té importància si la ortografia és més ortodoxa o és un poquet menys. L'important és desenvolupar la llengua. I tot el món, per a garantir els drets de la gent que és valenciano parlant, té que saber entendre el valencià i contestar en una conversa en valencià, perquè si no fem ciutadans de primera i ciutadans de segona, i tots són iguals. Toda mi vida defendiendo que el centro no es una posición ideológica acomplejada, sino que es la virtud y la posibilidad de resolver muchos conflictos desde la moderación y cogiendo lo que la ideología de derechas y la ideología de izquierdas tienen de positivo. Y los ciudadanos en el día a día necesitan soluciones a problemas concretos que no requieren de una gran dosis de ideología. Yo estoy en Contigo porque estoy cómodo, porque es un partido liberal, porque es un partido social y porque es un partido de centro. Si yo hubiera tenido o hubiera creado un partido, lo hubiera creado como es Contigo.